Oli, según vayáis entrando o no, no sé qué va a pasar, sinceramente, porque se suponía que yo iba a hacer directos todos los sábados y al final va a ser que no, la verdad. Porque bueno, la vida cambia, la vida pasa y bueno, pues entre que ahora estoy trabajando otra vez y todo el rollaco, pues no puedo hacer directos. Tengo voz un poco de Manolo el camionero, lo sé. Llevo toda la semana, desde el martes, creo, así, mala. Menos mal que me ha pillado en el puente este, que bueno, no sé por qué menos mal, porque tengo que trabajar igual, ¿no? Pero justo el miércoles fue el día de la Constitución y era puente, y justo ahí fue cuando me puse mala y yo tenía el día libre, así que me pude quedar en mi casa tranquilamente, pasando el catarro. Total, que vamos a ver los productos terminados que tengo de hace ya unos meses ahí acumulados, ¿vale? Si os molesta que tenga la cámara así, me lo decís y lo cambio, pero lo quiero dejar así porque tengo pensado subir luego este vídeo resubido en la plataforma roja de vídeos largos, ¿vale? Y por eso tengo la de esto así, porque así luego se ve mejor y todo el rollo, ¿vale? Pero bueno, que si os molesta mucho lo que sea, pues lo pongo vertical y ya está. Total, vamos a empezar. Aquí hay mucha cosa. La mayoría es skincare, ¿vale? De los productos que me he terminado, la verdad. Hay bastantes. Es que dejo que se acumule la cosa, porque si no luego os enseño dos cosas. Y para eso pues no voy a hacer directo, la verdad. No. Pero bueno, no sé, bienvenidos a todos los que se estáis uniendo. ¿Qué tal el puente? ¿Os habéis resfriado ya? Os he dejado por aquí una encuesta para que votéis y así sé si os habéis puesto ya malos o no. ¿Os ha pillado ya el catarro navideño? Porque yo lo sé, yo lo sé, pero siempre me pongo mala en invierno y en verano. Mínimo 2 veces al año. No sé, ustedes, cuando se ponen malos. Pero bueno, el primer producto es un protector solar en bruma. Y es low cost, por sí, porque soy pobre, no iba a ser caro. Y es de la marca Grado. Se ve al revés. Este protector solar de Grado. Creo que también está la versión de 30 SPF, pero bueno, a mí me gusta 50, porque cuanto más protección, mejor. Aunque estemos en invierno, ¿vale? Y bueno, pone que es resistente al agua, que tiene vitamina E, que protege contra rayos UVA y UVB. Y bueno, que es una broma así seca, en plan que no te va a dejar la cara grasosa, ni aceitosa, ni nada así raro. Es verdad, o sea, a mí me ha gustado, porque a pesar de ser para el cuerpo, porque te viene 200 mililitros, ¿vale? No te deja la cara pollo frito, ¿vale? Cosa que yo, pues no me gusta, o sea, no sé quién de aquí ha probado los protectores solares de Garnier. Porque yo, mira, es que si no sabéis el odio yo que le tengo a esos productos, o sea, de verdad es horroroso. Es horroroso. ¿Alguien ha probado los protectores solares de Garnier? De verdad, en YouTube, uy, iba a decir el nombre, es que creo que me banean si digo nombres de plataformas. En la plataforma roja de vídeos largos tenéis 2 reseñas de los protectores solares de Garnier. ¡Qué horror! O sea, qué horror, o sea, pero fatal, horroroso. Bueno, pues esto no te deja la cara pollo frito. Ninguna de las bromas que he probado te deja la cara pollo frito, ¿vale? También tengo que decirlo, entonces supongo que será el tipo de formato. Bien, está bien, no me acuerdo cuánto me costó, pero fue muy barata, ¿vale? Los filtros me parece que son químicos, porque no... Los filtros minerales, los más comunes, no los puedes usar en bromas porque te los puedes inhalar y es un poco tóxico. Por eso no se pueden poner en la formulación filtros minerales, tengo entendido, ¿vale? Pero bueno, muy bien. Tiene alcohol de nat, ¿vale? Así que si es una piel sensible igual, tinky wanky. Pero bueno, yo tengo la piel un poco sensible y a mí me ha ido bien. No lo uso todos los días, o sea, yo el que es tipo bruma... ¿Qué es esto? Ah, vale, la encuesta. Vale, es que me sale aquí un no sé qué. No sé qué os iba a decir, ¿ves? Ya se me ha ido. Sí, que yo no lo uso todos los días, o sea, yo lo que hago es cuando me voy a trabajar o lo que sea y tengo que reaplicar porque me he aplicado ya antes un protector solar en crema o en gel o lo que sea, entonces uso esto para reaplicar, no me lo estoy echando todos los días en plan por sí solo porque no me fío de que se esté aplicando 100% bien, ¿vale? Entonces me fío más de una crema y luego ya reaplicar con esto, sobre todo cuando voy maquillada. Porque claro, no te vas a poner la crema encima del maquillaje porque te vas a hacer un estropicio, mi ciela. En fin, eso. Y además que no me gusta, me da miedo inhalar esto porque al final tiene butano y esas cosas. Y claro, no me apetece, la verdad. Pero bueno, así como método de reaplicación, sí.
¿vale? Porque el que es así de polvos, eso no protege nada, o sea, apenas estás echando protección, ¿sabes? Entonces no me gusta. Lo voy a ir dejando aquí en el suelo para saber qué productos os he enseñado ya. Me enrollo mucho, no sé cuánto va a durar este directo, pero bueno, no pasa nada. Y no sé si me voy a quedar sin voz, porque estoy mala de la voz, pero bueno. El siguiente producto es de skincare coreano. ¿A quién de aquí le gusta el skincare coreano? Porque a mí me encanta, soy fanática. Y esta marca es de las populares, de las que nos gustan. Si os está gustando el directo, dejad like, que así el TikTok recomienda esto a mucha más gente y pues más gente se une al directo y a la familia, ¿vale? Bueno, pues esta marca de la que os estoy hablando es COSRX, que hay mucha gente que no sabe pronunciarlo, es COSRX, ¿vale? No COS, ¿vale? Admito que yo antes era una de las que decía COSRX, ¿vale? Pues no, es COSRX. Vamos, digo yo, por lo menos suena mejor. Total, es el Propolis Honey Overnight Mask. Básicamente una mascarilla de noche, de miel y própolis. Muy bien, tengo... A ver, bien, pero con moderación el uso, ¿vale? Porque esto está diseñado, yo creo, para pieles más secas. Sí, pieles que se resequen mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para pieles sensibles va de maravilla porque no tiene ni alcohol, ni perfume, ni nada, estoy viendo, ¿vale? Que lo sepáis. Yo tengo una piel mixta con tendencia acnéica, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo sinceramente siento que si lo uso todos los días me acaba saliendo granitos. Entonces, claro, yo creo que es un poco para usar de vez en cuando te notas la piel más reseca de lo normal o cuando te la notas más irritadilla, ¿sabes? Pero así de uso continuo, si tienes la piel mixta con tendencia a granitos, no mucho, ¿vale? Es un poco, pues eso, de vez en cuando. Si tienes una piel seca, pues creo que te va a encantar porque hidrata súper bien y es maravillosa. Esto te lo dejas, es que no te hace falta ya cremas para hidratar por la noche, te pones la mascarilla directamente porque es para dormir y se acabó. O sea que súper bien. Y el botecito, bueno, aquí no lo tengo. ¿Dónde tengo yo el bote entonces? Porque aquí no hay nada. Yo no sé dónde tengo yo esto. ¿La habré tirado por aquí? Ah, sí, está aquí. Bueno, pues aquí está, en formato tubito, ¿vale? Es bastante grande. Está bien. Y dura un año hasta que caduca una vez lo abres. No sé, me gusta, pero es eso. Hay que usarlo con cuidado, según tu tipo de piel. Que sepáis, ¿vale? Que sepáis que los productos coreanos y tal los podéis conseguir en Yes Style, donde tenéis código mío de descuento, ¿vale? Que es Ransha12. En los comentarios de los TikToks os voy dejando ahí los links. O sea, es como una página, o sea, dejo un link a una página que te lleva como a todos mis códigos de descuento, ¿vale? Y todas las cosas así para que lo tengáis y podéis aprovechar en vuestras compras y todo el rollo, ¿vale? Y luego si queréis comprar cosas que estén en Look Fantastic también tenéis código que es LF es Ransha, ¿vale? Bueno, total, es eso, lo tenéis todo en los comentarios de los TikToks. El siguiente productito, bueno, es que es todo skincare, ¿vale? O sea, si no digo nada, es que todo es skincare, bueno, ya lo estáis viendo. El agua micelar en aceite de Garnier. A ver, de funcionar, funciona bien. Ya sabéis el tipo de piel que tengo y a mí me ha ido bien siempre. Bienvenidas a todas las que se están uniendo. Dejen su like al directo porque así TikTok va recomendando cositas a la gente y todo. Y bueno, ¿qué pasa? Eso, que a mí me ha gustado, ¿vale? A pesar de tener la piel mixta y todo eso y tal. ¿Qué pasa? Que yo justo estuve haciendo, hice un vídeo comparando como todas las aguas micelares que tengo yo de Garnier en la plataforma de vídeos largos, ¿vale? Y ahí haciendo ese vídeo, grabándolo, me di cuenta de ingredientes que tenía esta agua micelar. ¿Y qué pasa? Que creo que tenía como un filtro para proteger del sol, que yo me imagino que será como para que dure más y todo eso, la formulación. Pero claro, ahí me dio mal rollo y dije, uff, y esto te lo tienes que poner tú en los ojos, ¿sabes? Yo tengo los ojos delicados, tiene fragancia además, y dije, ay, no sé. Total, que es verdad que aquí te pone que lo puedes usar para los ojos, ¿vale? Pero me da un poco de tinky winky, un poco que no me acabo de sentir cómoda.
Entonces, si lo quieres usar, bueno, tú úsalo para lo que tú quieras, no mi ciela, pero personalmente yo digo, me funciona bien para eliminar maquillaje waterproof y todo, me va todo increíble. Pero si la comprara, que no creo, la verdad, por el ingrediente este, lo usaría solamente para la piel. Y para los ojos usaría uno bifásico que también tiene Garnier, que bueno, si no lo habéis visto, lo que sea, o queréis saber cuál de las aguas micelares es mejor, ya sabéis que en la plataforma de vídeos largos, allí tengo un vídeo y lo podéis ver luego si queréis, ¿vale? Pero bueno, también dice que el acabado es no graso, 100% real, es increíble, en serio, me gusta muchísimo. Me estoy muriendo, necesito agua, estaría bien, la verdad, un segundo. Es que a mí también se me ocurre hacer directos, ¿sabes? Cuando estoy mala, pero es que digo, si no hago ahora el directo, ¿cuándo lo voy a hacer? No lo sé ni yo. Ahora no va a estar aquí mi botella, ¿no? No va a estar aquí mi botella. Ay, sí que está así, espérate. Sí que está aquí. Dame un segundito. Mientras, si queréis darle like al directo y esas cosas, mientras bebo agua. Y no sé qué tal el puente. Contadme cositas. Habéis estado haciendo cosas interesantes. Estáis en casa tocándose el chirri, básicamente. Muy válido, la verdad, me dais envidia. A ver, el siguiente producto, ¿vale? Es una... Te voy a decir una mascarilla, pero no es una mascarilla, ¿vale? Son parches para los granitos. Ay, y es una marca nueva que estuve probando. Es Iroha Nature, ¿vale? ¿Y qué pasa? La verdad, sinceramente, no me ha gustado. No sé si alguien de aquí ha probado esta marca. Si no, decide en los comentarios y tal. Comentad si habéis probado algo, que habéis probado, si os ha ido bien o no. Pero a mí no me ha gustado. A pesar de que dice que tiene ácido salicílico, que eso me gusta, también dice que tiene árbol de té, que también me gusta porque te ayuda a desinflamar un poquito el granito y tal. Y también tiene centella asiática, que sabéis que adoro la centella asiática. A pesar de eso, no me ha gustado. ¿Por qué? Porque los que hayáis probado los parches de Cosrx o los de Purito, que también son de Zika, ¿vale? De centella asiática, esos, literal, es que lo digo siempre, pero es que te absorbe... O sea, absorbe la caca del grano, esos parches. Y este, pues no absorbe... No, o sea, la verdad es que no. O sea, yo me lo pongo y sí que te puede ayudar como para no rascarte el granito, ni toqueteártelo, ni nada. Pero, o sea, tú al día siguiente te lo quitas y el grano sigue ahí. O sea, no notas como que esté más planito, ¿sabes? Como que lo haya chupado todo el parche. No notas eso. Entonces, no sé, y además... se pega demasiado a la piel. Demasiado. O sea, que luego te lo quitas. O sea, te lo tienes que quitar con agua. Porque como te lo dejes ahí sin nada y te lo vayas a quitar, es que te hace daño. O sea, te estira del vellito, ¿sabes? Entonces, la verdad es que prefiero los parches de Cosrx o de Purito, la verdad. Pero bueno, no sé. Si alguien lo ha probado y le ha ido bien, pues contadme aquí la experiencia y tal. Pero a mí no me acaba de hacer mucha gracia, la verdad. Vale, siguiente. Tengo este limpiador de aquí, ¿vale? Que mira, eso estaba perdido por el universo. Es que ha pasado por mi vida esto, la verdad, sin pena ni gloria. No te voy a mentir. Es de cebolla, es tipo espumita, pero es que no noto nada. Buah, espérate, que me va a dar el ataque de tos. Vitamina E y vitamina C, ¿vale? Para la gente que tenga hiperpigmentación en las ojeras, sí creo que puede irle súper bien. Básicamente por los activos que tiene. Y el fermento te ayuda también a hidratar la zona y tal. Pero no siento que la textura sea muy hidratante. Siento que es bastante ligerito y se absorbe bastante bien. Voy a tener que parar, ¿eh? Porque tengo una cara de llorar. De que es que me estaba llorando este ojo en plan como si no hubiera un mañana. Entonces, buah, es que lo siento. Yo quería hacer esto ya, pero voy a tener que parar el directo. Lo siento. Hello, de nuevo, 2 días después.
creo que me encuentro mejor de la garganta, así que supongo que voy a poder hacer el directo entero esta vez. En fin, básicamente, productos terminados de skincare y maquillaje. Y voy a ir, porque no sé si luego me va a dar otro ataque de tos y voy a tener que cortar, espero que no. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar. El primer productito de esta segunda parte. Qué triste, de verdad, lo que me pasó el otro día. Ay, que casi me muero, fue muy triste. Bueno, pues el primer producto es de Bonjour, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y es una crema hidratante súper ligerita, pero que hidrata súper bien y deja la piel con una hidratación y un efecto así como luminoso pero natural, súper bonito. Bueno, es la Peptide Water Cream, ¿vale? Y viene en formato tubito, ¿vale? Estoy muy triste de que se me haya acabado porque me recuerda bastante a la Corporal de CeraVe, pero es como mucho más ligera, ¿vale? Así que para verano me gusta más esta, la verdad. La Corporal de CeraVe la uso más en invierno, en la cara, y me va súper bien, no me saca granos ni nada. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. ¿Qué tal el domingo? Sí, el domingo y bueno, todo este puente que ha habido y todo el rollo. Yo la verdad que trabajando, pero bien, ¿vale? Y bueno, tal, que me gusta mucho y me da mucha pena que se me haya acabado. Es bastante barata para ser coreana, creo que me costó 12 euros por ahí más o menos, ¿vale? Y tal, tiene ácido hialurónico, varios péptidos y también tiene aceite de girasol. ¿Y qué más? No tiene perfume y tampoco veo que tenga alcohol, ¿vale? Así que súper bien para pieles sensibles también y de todo. Así que bueno, primer producto terminado, vamos a por el siguiente. Ya os dije el otro día que tengo productos tanto del pelo como de skincare y maquillaje, pero la mayoría es skincare, la verdad. Pero bueno, vamos a ir ahora por un producto de pelo y es que estoy un poco confused, ¿vale? Un poco confused. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo este producto que me lo he terminado, ¿vale? Es un champú del Mercadona. Y es el champú natural, pues eso, natural se llama, ¿vale? Y ya está, que es así, que viene con una piña aquí y tal. Y es un champú de sulfatos fuertes, ¿vale? O sea, no es un low ni nada, porque para quien no sepa, yo sigo el método curling, ¿vale? Porque soy onduladita, ¿vale? Ahora no tengo el pelo estilizado, pero te digo yo que, bueno, que soy ondulada, ¿vale? Si no, pues vete a la plataforma roja de vídeos largos y verás todos mis vídeos ahí de cabello ondulado y de tal. O sea, en flan, ¿eh? en fin. Bueno, total, que me gusta mucho y es muy barato. No tiene siliconas, así que es apto para el método y todo, pero solamente es para hacer limpiezas profundas y tal, porque no tiene sulfatos suaves ni nada. ¿Y qué pasa? Que el otro día, bueno, como se me ha acabado, ¿no? Le dije a mi madre, como iba a ir al Mercadona, que me comprara otro y no lo encontró. Había uno que se parecía, el packaging, y que es como... no sé si es en plan como anticaspa o algo de eso. Entonces yo le dije, bueno, mamá, no sé, coge ese, porque miré la lista de ingredientes en la aplicación y lo vi bien, así por encima. Y dije, bueno, pues cómpralo y a ver qué tal. Porque creo, no sé si lo han descatalogado o es que justo ese día no había o qué pasa, pero ojalá que no lo hayan quitado y que el que me ha comprado mi madre me vaya bien, porque si no tengo un problema, porque me tengo que buscar un champú que funcione para el método. Pero bueno, está muy bien. Dice que tiene extracto de tilo, que no sé qué es, pero bueno, yo qué sé, aceites esenciales de salvia y cedro y que tiene ingredientes de origen natural al 97%, ¿vale? O sea, en plan la formulación es natural al 97%. Y dura bastante porque como es solamente para hacer limpiezas profundas de vez en cuando, pues no tengo que usarlo siempre que voy a lavar el pelo, lo uso pues cada 2 semanas o así, ¿vale? Y no sé qué más. Bueno, no tiene mucha más cosa. Y ya está. Que está muy bien, hija, está muy bien. Bienvenidas a todas las que os estáis uniendo, bienvenidas. Si dejáis like al directo, ayudáis que TikTok pues lo recomiende más y se una más personitas aquí. Y vamos a ir a por el siguiente. Que por cierto, hoy, claro, es que estoy un poco desubicada porque ayer trabajé y era sábado, ¿vale? Pero hoy, hoy por la tarde, voy a ir cogiendo el siguiente producto. Vale, hoy por la tarde hay vídeo nuevo en la plataforma de vídeos largos, ¿vale? Que tenéis el link en mi perfil por si queréis ir allí porque no lo conocíais y os suscribís y esas cosas. Pero bueno, el siguiente productito, ¿vale? Es de The Ordinary. Es un serum. Me gusta mucho The Ordinary. O sea, alguien lo ha probado porque a mí me encanta. Y encima es súper low cost. Se parece a Revox, o bueno, o Revox se parece a The Ordinary. No lo tengo muy claro. Pero bueno,
que me gusta mucho, ¿vale? Y es el serum de ácido salicílico al 2%, ¿vale? Dice formulado para blemish prone skin, me imagino que será, en plan, bueno, no tengo ni idea qué significa, pero bueno, que para pieles, el ácido salicílico es para pieles grasas, mixtas, con tendencia acnéica, con puntos negros y ese tipo de cosas, así que, básicamente, y va muy bien, estoy muy contenta con este serum, no te saca granitos ni cosas raras, o sea, pues bueno, te exfolia, te ayuda a que no te salgan tantos granos, a reducir las manchitas de la piel, y cosas así. También me gusta que tiene ácido hialurónico, entonces te ayuda a contrarrestar un poquito la sequedad o irritación que te pueda generar el ácido salicílico, ¿vale? No sé en qué tamaños moleculares tiene esto ahora, pero tiene bastante alto el ácido salicílico, digo, el ácido hialurónico, ¿vale? Esto es este, ¿no? Sí, ácido salicílico, digo, a ver si me estoy confundiendo con el serum de retinol, pero no, sí, ácido salicílico. Y bueno, va muy bien. Lo único que se gasta súper rápido porque solo vienen 30 mililitros. Entonces es como, joder, me tengo que comprar otro muy seguido. Entonces no sé si lo volvería a comprar por eso, porque se gasta muy rápido. Y encima, claro, es que también lo quería usar como para la espalda. Entonces claro, es muy poquito. Creo que para la espalda es mejor usar productos tipo limpiadores, ¿no? Que son formatos más grandes, entonces te dura más. Te lo dejas un ratito antes de aclarártelo en la ducha y así pues hace efecto el ácido salicílico, ¿no? Pero bueno, si lo usas para la cara, pues sí, mejor, pero eso, que se acaba muy rápido. Pero que de funcionar, funciona muy bien, ¿vale? Vamos a por el siguiente producto terminado. Y es de skincare también, ¿vale? Es que es todo skincare básicamente, casi. Bueno, aquí la marca que tengo es Acnemi, pero me parece que, o sea, es como una submarca de Niche Beauty Lab o algo así, ¿vale? Tengo esto, que es la loción secante. A ver, estoy contenta, pasa que es que los productos de esta marca es que son caros. Entonces, si tuviera que o sea, porque claro, a mí esto me lo enviaron, entonces claro, pues ahí tú pues, te ahorras el dinero. Pero si me lo tuviera que comprar yo, me dolería un poco bastante. Entonces, o sea, es como que prefiero gastarme el dinero en productos, en plan, yo que sé, serums o limpiadores, que siento que como que le voy a sacar más partido, que me va a durar más tiempo. Pero funciona muy bien y si estás expuesta bastante, pues el precio, es que no me acuerdo cuánto valía, pero creo que, o sea, no es low cost, creo que es gama media, alta tampoco, gama media. Bueno, es la loción secante Dry Fit, ¿vale? Que dice que no tiene aceite y es no comedogénico y funciona bastante bien. Básicamente esto es lo típico, ¿no? Que es como una loción secante, pues bueno, tiene alcohol secante, básicamente para secarte el granito y reducirlo lo más rápido posible. Probé uno que era coreano, creo que era de Purito, y ese no me gustó mucho. No, la verdad no recuerdo la formulación, pero siento que no me hacía mucho. Este sí siento que me haga más. Y sí que me gustó, la verdad. Os digo que tiene, aparte del alcohol isopropílico. Es el primer ingrediente. Luego tiene agua, luego tiene zinc, que me gusta mucho que tenga zinc, porque el zinc, si no tengo malentendido, ayuda a desinflamar el granito y tal. Entonces es como, no solo te va a secar el grano, sino que te va a ayudar a desinflamarlo antes y acelerar un poco el proceso. Y eso está muy bien. Tiene glicerina, luego también tiene niacinamida, que la niacinamida ayuda con la manchita también a desinflamar, así que eso también está súper bien. Tiene ácido salicílico, que es un poco más de lo mismo, ayuda a exfoliar, entonces te va a ayudar a quitar un poquito el sebito, también te va a desinflamar un poco. Entonces está muy bien, la formulación en sí está bastante bien y dura bastante porque claro, al final os voy a enseñar cómo es esto, claro que no. Esto es como una funda, ¿vale? Entonces tú esto así lo sacas y pues aquí está el botecito, ¿vale? O sea, esto en realidad esto es grande, o sea, porque no vas a usar esto entero, solamente con un bastoncillo de los oídos, que en realidad este ya traía el suyo, como de goma, bueno, en plan, reutilizable, ¿vale? Pasa que pues a mí no me gusta, porque siento como que no coge producto y no me lo puedo aplicar bien, entonces yo usaba los bastoncillos de los oídos, que absorbe más porque es algodón al final, y entonces ahí sí que me lo iba aplicando, y claro, al final pues te dura bastante porque es un tratamiento localizado, ¿vale? Que para pieles sensibles eso también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque como tienes una piel sensible no te puedes permitir el lujo de aplicarte muy seguido cremas con ácido salicílico, exfoliantes y tal, porque es muy probable que te irriten. Entonces, si eres una piel sensible y encima te sale acné, en vez de ponerte cremas que te lo tienes que aplicar en todo el rostro y que muy probablemente te irriten,
una buena opción es usar tratamientos localizados para aplicarlo solamente en la zona donde tienes el granito y ya. ¿Vale? Entonces, es una opción. Es que está bien, ¿vale? Está bien, pasa que si tengo que si tengo que gastarme el dinero yo en comprarlo para reponerlo, me lo voy a pensar un poco, la verdad, ¿vale? Porque no soy millonaria. Pues eso. Pero que está muy bien. Me parece que también está en Primor. Bueno, en fin, os digo, tenéis códigos de descuento, ¿vale? En Yes Style y en Look Fantastic. Entonces, por si os interesa alguna cosilla, mi código en Look Fantastic es LF, es Ransha, y en Yes Style es Ransha12. Si no tenéis ni idea de cómo se escribe, no pasa nada, porque en todos los comentarios de mis TikToks os dejo una página que os lleva a todos los descuentos y todo que tengo para que los podáis usar. Si queréis comprar algo, pues oye, que os haga descuento, básicamente. Y bueno, vamos a por el siguiente, ¿vale? Recordad que esta tarde hay vídeo nuevo en la plataforma de vídeos largos, que no se os olvide, que luego los perdéis y no sabéis de qué va la vaina cuando os hablo de los vídeos. Entonces, el siguiente producto, lo habéis visto, os ha asomado por aquí porque muevo mucho la mano. No es de skincare, es de maquillaje y es el único producto de maquillaje que me he gastado durante estos meses, ¿vale? Es un corrector, no es que no tiene el nombre, porque esto es que no tiene nombre, pero bueno, es el Clean ID de Catrice, ¿vale? Dice que es apto para pieles sensibles y que no es comedogénico. Es verdad, a mí no me ha sacado ni granito, ni me ha irritado, ni nada. O sea, creo que no tiene ni perfume. Me gustaría deciros no, pero es que se ha borrado las letras de la lista de ingredientes, entonces no puedo ver nada. Pero me parece que no tiene nada así, pues bueno, es para pieles sensibles, ¿no? No te va a resecar, ni a irritar, ni nada. Bienvenidos a los que se unen, bienvenidos. Y bueno, entonces, este corrector, la verdad, es que para los que me seguís ya en la plataforma de vídeos largos, ya sabéis que a mí los correctores no me hacen mucha gracia. No sé si a vosotros os gusta usar correctores o no. A mí no me gusta usar correctores. ¿Por qué? Porque siento que es una base en tamaño mini y que te la venden por el precio de la base, ¿sabes? Y para eso me compro directamente una base y me la echo en la ojera y se acabó. Sinceramente, que viene más cantidad. Sinceramente, para mí es un poco tontería. Este es de cobertura media, diría yo, y es muy ligerito y también es hidratante, ¿vale? Así que si te gusta usar correctores, para empezar, y tienes la ojera más sequita, este te puede ir muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego, es que a mí no me encantó mucho, porque es que no lo usé mucho tampoco, o sea, sí, lo usé para que se gaste, pero lo usaba como en plan, yo qué sé, pues para ponérmelo en el párpado, ¿no? Cuando iba a hacer solamente maquillajes de ojos y tal, pues para unificar el tono y tal, ¿no? Porque como luego, ya ves tú. Buenas tardes, Jaime. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes, porque ya son la 1. Aquí ya son la 1. Bueno, entonces me he perdido. Si es que así no se puede. Pues esto sí, que lo usaban solamente como para zonas que no se viera mucho el tono en sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo lo pedí y el tono es más oscuro. Y tú te dirás, ¿por qué es más oscuro, Jessica? O sea, ¿qué tono elegiste? Elegí el tono 004. Y es muy fuerte porque el tono, o sea, es el segundo tono más claro, ¿vale? O sea, el tono más claro es el 002, que es el que yo me iba a pedir, pero pues estaba agotado en Druni, entonces no me lo pude pedir. Entonces me tuve que pedir este y es demasiado oscuro para mí. Entonces, claro, no lo podía usar en la ojera porque es en plan, mis bases son mucho más claras que mi corrector. Entonces no podía usarlo mucho, entonces lo usé así como en sitios que no se viera mucho el color en sí y ya está, ¿vale? Pero es que es eso, es que no sé, es que no uso correctores. Pero bueno, si os gustan los correctores hidratantes y ligeritos, pues este puede ser una opción que os puede gustar. Y si sois pieles sensibles, pues es apto para ese tipo de pieles. Me enrollo mucho, pero mucho. O sea, como una persiana, pero sin final, ¿vale? Voy a por el siguiente producto y el último, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Es de skincare y es otro serum, ¿vale? Es coreano. Es porque, lo siento, pero es que me gusta el skincare coreano, es que es mi pasión. O sea que es muy caro. No tengo dinero, tío. Me cago en todo. En fin. Bueno, es un serum de ácido hialurónico, ¿vale? Os lo enseño. Os enseño el producto antes. Si os enseño a todos, ¿no? Bueno, no sé. Es que ¿sabes lo que pasa? Os enseño la caja y luego no os enseño lo que hay dentro. Porque me pongo a hablar y se me olvidan las cosas. Bueno, esto, que es un serum de ácido hialurónico. ¿Qué pasa? Me gusta como serum de ácido hialurónico, o sea, noto que hidrata, pues eso, es ligerito porque es un serum, no tiene mucha más cosa. La formulación, os digo a ver si veo por aquí, tiene ingredientes hidratantes en plan glicerina,
pantileneglicol, butileneglicol. Tiene ácido hialurónico en un tamaño de 10.000 ppm, que no sé muy bien la equivalencia, en plan, no, o sea, no me puedo poner, o sea, no me imagino el concepto en la cabeza, ¿vale? O sea, solamente sé que tiene ácido hialurónico, yo qué sé, no soy tan experta. Y bueno, tiene extractos de algunas cosillas que no sé muy bien qué son, me imagino que serán hidratantes o calmantes y tal. Tiene alantoína, que eso sí sé que es calmante, si no recuerdo mal, y no tiene ni alcohol ni perfumes, así que para pieles sensibles, pues va muy bien, ¿vale? Si te gusta hidratar la piel y no te gusta usar cremas porque las notas muy pesadas, o en verano, ¿no? Cuando eres una piel grasa, usar cremas igual es un poco más, como no sean en formato gel, es un poco complicado. Entonces, un serum de ácido hialurónico te puede ir bien. ¿Qué pasa? Que este concretamente, encima, como es coreano, es carete y solo tiene 30 mililitros. Y claro, solo tiene ácido hialurónico que solamente te va a hidratar y ya está. Entonces, yo, porque esto me lo envió una tienda coreana, si lo tuviera que comprar yo, sinceramente, elegiría otra opción, por lo menos si quieres usar serums para que no sea una textura tan pesada, ¿vale? Intentaría elegir un serum que tenga ácido hialurónico para que te hidrate, pero no sé, por ejemplo, niacinamida, que también es seborregulador y te ayuda con las manchitas, o, ¿sabes? Que como que tenga activos que te aporten un poco más, ¿no? Porque solamente ácido hialurónico sí te va a hidratar, pero no sé, es como, ya que vas a invertir una buena cantidad de dinero, pues que te salga rentable, ¿no? Que te aporte más. Entonces, si me lo tuviera que comprar yo, la verdad es que no me lo compraría. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Para las manchas de acné... Uy, espera, porque aquí hay cosas y yo no me entero de nada. Para las manchas de acné, ¿qué? O sea, en plan... Siento que la pregunta está a medias. Si me puedes dar un poquito de contexto, Nate. Porque no entendí. Igual me lo has escrito antes y no me he enterado porque... Mira, es que claro, tengo el chat así daleado. Porque tengo el de esto así en horizontal. Porque luego esto va para la plataforma de vídeos largos. ¿Qué productos serían buenos? Bueno, más que un producto te recomendaría, bueno, que eligieras pues, productos con ciertos ingredientes. Por ejemplo, también depende de tu tipo de piel y el tipo de acné que tengas. Porque yo, por ejemplo, soy piel mixta, sensible según con qué cosas. Y nunca he hecho skincare. Vale, pues a ver, espérate, porque te voy a recordar cosas. A ver, yo te recomiendo primero que cojas algo, una cremita o algún serum hidratante, ¿vale? Porque si no hidratas la piel, vas a tenerla un poco así alterada y tal, ¿vale? Solo me lavo la cara con agua y ya. Pues cómprate un limpiador. Te recomiendo de CeraVe. De CeraVe, o hay uno de Yaya, Yaya Med, que es para pieles grasas. No sé qué tipo de piel tendrás, pero el que yo estoy usando de pieles grasas es muy suavecito y muy hidratante con la piel, aunque la tengas grasa, ¿sabes? Y no te saca granos ni nada. El de CeraVe, el espumoso, también está muy bien. De Cetaphil, no me acuerdo el nombre, pero creo que era limpiador hidratante o alguna cosa así. Eso está muy bien. Y son bastante low cost. Luego eso, CeraVe lo veo mucho. Bueno, sí, yo lo tengo y a mí me gusta. Luego también la crema hidratante de CeraVe, la PM, ¿vale? Que es una cosita así, en formato tubito. Pues cógete los que te estoy diciendo. O por lo menos mírate reseñas y cosas para que veas más que nada a ver qué hace, ¿sabes? Por si ves alguien que no le va bien y luego no quieres o lo que sea, infórmate de los que te estoy diciendo. De CeraVe, la PM es muy ligerita, tiene ácido hialurónico, ¿vale? Que es lo que os he dicho antes con este serum, que así os ayuda a hidratar, y también tiene niacinamida, que eso te va a ayudar a, además de ser antioxidante, te va a ayudar a regular un poquito el sebo y también a quitar un poquito las manchas de acné y tal. También es bastante low cost, la última vez que lo vi, como sabemos estas cosas van subiendo los precios, y hay reseña en mi canal, ¿vale? Por si quieres echarle un vistacillo, lo tienes el link en mi perfil. Y luego también protector solar. Usa protector solar porque si no, da igual los tratamientos que te hagas, que no te va a servir de nada, porque el sol te va a causar manchas, te va a causar líneas de expresión, bueno, un follón luego eso a largo plazo. Y la regla me viene un mes sí y otro no, me sale un mes. Que la regla te viene un mes sí y un mes no. O que el acné te viene un mes sí y un mes no. Claro, porque si empezamos que la regla no te viene muy bien, bueno, no sé yo cómo tú seas, en plan, eso yo ya no sé. Y si te sale acné, la regla, ¿vale?
El acné, pues eso, te recomendaría que usaras algún serum como para complementar cuando te sale acné y tal. O si no, que uses limpiadores. Hay uno de CeraVe que tiene ácido salicílico que te puede ayudar para ir exfoliando un poquito la piel. No lo uses todos los días porque te puede pasar como a mí, que se me quedó la cara como si fuera un cangrejo de roja, ¿vale? Tienes que usarlo un poquito con precaución, y más si tienes la piel sensible. O si no, luego hay otro limpiador con ácido salicílico de L'Oreal, de vitamina C, que la reseña, no sé si la tengo que subir hoy o la semana que viene, pero tiene ácido salicílico también y me ha ido muy bien para los granitos que a mí me suelen salir por aquí unos granazos, colega, con la regla. Mira esto, ¿vale? Y me tiene que bajar a mí también y voy a flipar. Y eso, usa ácido salicílico, ¿vale? Pero ya te digo, o en limpiador o en serum, yo te recomiendo, y úsalo pues según vayas viendo cómo lo vaya tolerando tu piel también y todo eso. No sé si te he aclarado algo con los productos que te he dicho, si vas ahí investigando y tal. Buah, sí, es horroroso, ¿eh? Aquí, y luego con el COVID y todo esto, con las mascarillas, no, esto era un Ferrero Rocher en mi cara, bueno, no, increíble, la verdad. Y bueno, lo que os iba diciendo con el serum, pues eso, que si vais a invertir el dinero que cuesta esto, que mejor lo invertáis en un serum o en una crema que tenga más cosas. Solo ácido hialurónico me da un poco de pereza gastarme tanto dinero en un solo activo, ¿sabes? Mejor compraros cosas que vengan un pupurrí de cosas y que os hagan más cosas, ¿no? En plan, aprovechad bien el dinero. Y bueno, no sé, si tienes alguna preguntita, alguna cosa, algo más, no sé. No sé si te ha ayudado, Neid, con los productos que te he dicho. Uy, que me cargo todo. A ver, Laura Hernández, ¿qué protector solar para la cara low cost recomiendas? Depende de tu tipo de piel. Para pieles grasas, intenta ir a por los protectores solares que sean toque seco, o sea, para que no te dejen brillo y tal. Por ejemplo, el de Eucerin está muy bien, yo lo he probado, o sea, para mí no me encanta porque soy piel mixta y siento que me reseca demasiado y me controla demasiado mis brillos, pero si eres una piel grasa, yo he visto a mucha gente que sí que le gusta e igual yo creo que te puede servir. El de Eucerin, Dry Touch, el toque seco, sí. Pieles normales, estoy pensando, porque es que también depende del acabado que te guste. A ver, es que yo ahora estoy probando, vale, estoy probando el de L'Oreal, que ya hice la reseña y todo, el de vitamina C. Está bien, me gusta, pero también si eres un poco de piel sensible igual te irrita un poco, porque tiene fragancia, me parece, si no recuerdo mal, y también tiene alcohol de nata. Luego, es que claro, yo he probado muchos coreanos. Es que ahora siento como que no he probado protectores solares y he probado un montón de cosas. Que no sea grasoso. El de L'Oreal te puede gustar, ¿vale? El de vitamina C, pruébalo si eres una piel normal o que, aunque seas sensible, que toleres más o menos bien las cosas. Ahora te leo, Neith, un segundito, porfa. ¿Y qué más? Es que tengo protectores solares por aquí, espérate, porque yo ahora siento, o sea, no me vienen protectores solares a la cabeza. Ah, sí, mira, espérate. Vale, mira. Es que claro, estos son coreanos, porque es que yo he probado mucha cosa coreana, ¿sabes? Este de aquí, por ejemplo, no es grasoso, pero sí que te deja la piel muy luminosa. El que llevo ahora es horroroso, no te lo voy ni a decir porque es uno de Cran, que es como, o sea, un culo, ¿vale? Pero tengo que gastarlo. Este está muy bien, es de Beauty of Joseon, ¿vale? Y según donde lo compres lo puedes encontrar bastante bien de precio, ¿vale? Y tiene arroz y probióticos, entonces te va a ayudar a hidratar mucho la piel, pero yo no siento que sea muy grasoso y nada, a mí me gusta. Luego hay otro que ahora no lo encuentro por ahí, que es de Isntree, que es como azul, de ácido hialurónico, ¿vale? No sé si sabes cómo se escribe. Es Isntree, o sea, en plan ISNTREE, ¿vale? Y es más o menos como este, pero siento que este, si eres una piel grasa, te puede ir mejor porque es más que nada, tiene ingredientes más hidratantes y tal, creo que también tiene niacinamida. Y este siento que es como que hidrata, pero un poquito más aceitosillo que el otro, pero no es grasoso. No sé si... Bueno, yo creo que cambia más la formulación, pero el acabado es como similar de ambas, ¿vale? Por si quieres probar también, investigar así reseñas y tal, y así veas, pues, opiniones de la gente. Y, a ver, que te leo, Neith. La marca coreana la has probado de productos de skincare. Tenía un nombre, pero no me acuerdo. Yepoda no he probado. No he probado nada de Yepoda. Nada. Nada.
Uy, que la lío parda. Vale. No he probado nada, no tengo ni idea. He visto, creo que es a My Crazy Makeup, que promociona muchos productos de ellos y los utiliza y dice que van todos geniales. Pero yo, es que no he mirado ni los precios, pero es que me parece que es una marca un poco, ya tú sabes. Entonces, claro, prefiero gastar mi dinero en otras cosas, sinceramente. Pero bueno, así que no tengo ni idea, no te puedo decir nada de eso. No lo sé. Y bueno, pues ya está. Demasiado, si es caro, ¿no? Entonces, claro, es que no. Vamos, como no me digan, como no me haga rica yo en algún momento y me sobre el dinero y diga vamos a probar algo, o me digan, oye, queremos colaborar contigo, lo que sea, no sé yo se lo voy a probar, sinceramente. Así que no puedo decir nada de eso. De nada, Laura, gracias a ti por comentar tus dudas y tus cosas, que me gusta así hablar con ustedes. Y bueno, no sé, ¿alguna cosita más o chapo ya el directo? Porque es que esa es la segunda parte de productos terminados que hice antes de ayer. Pensé que me dio un ataque de tos así en plan que casi me muero y claro, tuve que cerrar directo. Pero bueno, estoy viva, hoy estoy mejor de la garganta. De nada. Bueno, ¿qué os iba a decir? Subo TikToks todos los días, ¿vale? Por si luego queréis ver ideas de make-ups así para Navidad y tal, que estoy subiendo en plan calendario de Adviento así. Cada día un look diferente, ¿vale? Así por si queréis pasaros y comentar vuestras cositas ahí y todo, que me encantará leeros. Y voy a ir cerrando porque son las 2 y esta mujer se tiene que alimentar, porque si no me muero y no puedo hacer más TikToks, ni vídeos, ni nada, ¿vale? Así que me voy a ir yendo. Muchísimas gracias a todas las que habéis estado por aquí, a Laura, a Neith por comentar cositas y todo. Y nos vemos pues esta noche en el TikTok o esta tarde en la plataforma de vídeos largos. Pues bueno, todos sabemos a qué me refiero, ¿no? Que no lo quiero decir por si me echan para el directo. Así que, adiós.